parte de tumores, ¿no? Niños, generalmente ustedes van a ver en niños y adultos, ¿no? Esto es la frecuencia. ¿Ya? Primero, la localización. ¿Dónde se localiza? Más frecuentemente. Entonces, para eso parece que la vez pasada también explicaba supratentorial y infratentorial. Generalmente hablamos de tronco cerebral, cerebelo, y acá hablamos de corteza cerebral. Supra, eventualmente. Entonces, en los niños son más que todo acá, el tronco o la parte del cerebelo, son infratentoriales. En cambio, los adultos los frecuentes son supratentoriales, corteza. Lo otro que se tiene que saber es cuáles son los más frecuentes, ¿no? Generalmente, los más frecuentes en sí, en general, de todos los tumores son los astrocitomas, pero finalmente nos clasificamos esto de acuerdo a si es benigno o maligno, tanto niños como adultos, benignos y malignos. El tumor benigno más frecuente en los niños es el reticoma astrocitoma. Es el astrocitoma pielocítico. Pielocítico, ¿no? Que es un tumor benigno, digamos, ¿no? Cuando hablamos de benignidad, significa que las tasas de curaciones son altas, ¿no? En esta parte generalmente es quirúrgica. Y los malignos son los meduloblastomas. Benigno y maligno. Generalmente es el más frecuente. El más frecuente en general en los niños son los astrocitomas pielocíticos más que los meduloblastomas. En los adultos, el tumor benigno más frecuente es el meningioma. Y esto es más frecuente en mujeres, en edad reproductiva. Está relacionado con los estrógenos. Bien. Y lo otro es, en la parte a los malignos, ¿no? Los más frecuentes de los malignos son metástasis, tumores metastásicos, y estos mayoritariamente son de dos partes, ¿no? De pulmón y de mama, siendo más frecuente en el hombre de pulmón y más frecuente en la mujer de mama. ¿Ya? Y de los primarios, digo que es mucho menos frecuente que la metástasis, es el glioblastoma multiforme. Es un tumor de muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito como ustedes preguntan, ¿no? Le dicen, por ejemplo, dónde está la localización, cuál es el benigno, o el benigno más frecuente en niños, cuál es el adultos es el benigno frecuente, porque la parte terapéutica la van a ver en el curso de oncología y la parte quirúrgica la van a ver en neurocirugía. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en Medicina 2 es la parte clínica y la clasificación de acuerdo a la frecuencia de ubicación y la parte de cuál es más frecuente, ¿no? Esa es un poquito la clase. Ahora sí vamos a ir un poquito viendo la parte de tumores, ¿ya? La parte de tumores cerebrales, ¿no? Varían de acuerdo a su etiología, siendo los gliomas, ¿no? Esto es importante, los más frecuentes. Suelen ser tumores primarios, eso es importante decir, la mayoría de tumores que son metastásicos. La mayoría son metastásicos, porque los primarios son menos frecuentes. Es decir, metástasis venimos de dónde? De pulmón y de mama. ¿No? También en otros lugares, por ejemplo, tiroides, melanomas, ¿no? Que también puede de alguna forma ser tumores o presentaciones de metástasis. Los tumores pueden ser supratentoriales, ¿no? Decíamos esto en adultos, ¿no? Adultos supratentoriales, que lo habíamos descrito, ¿no? Y hay diferentes, conociendo de alguna forma los gliomas, ¿no? Los más frecuentes. Pero en sí, de los tumores más frecuentes en el adulto no son los primarios, son los secundarios, metástasis. ¿Ya? Entonces acá tenemos pulmón, mama, ¿no? Que son los más frecuentes, ¿no? De ahí tenemos los melanomas, ¿no? Los hipernefromas, ¿no? Y la mayoría de esos tumores, los pacientes, ¿por qué va a llegar a la consulta o a la emergencia? Por convulsiones o paresis. Así que estas son las características que van a llegar a estos pacientes con cuadros de metástasis.
La OMS los ha clasificado de acuerdo a su gravedad, ¿no? Entendiendo que grado 1 es menos grave, que grado 2, ¿no? 3 y 4 son mucho más graves, ¿no? Siendo el 4 el mucho más grave. Entonces, van, de acuerdo al grado, van de una forma avanzada. Entonces, por ejemplo, después lo vamos a repasar. Entonces, la clínica más importante, o por lo que van estos pacientes, es por cefalea, ¿no? Epilepsias, ¿no? Cambios conductuales y cambios neurológicos. Son las características por las cuales puede llegar a los pacientes a emergencia. ¿No? Por ejemplo, la cefalea ya la vimos, ¿no? Una cefalea, como la cefalea de un tumor, es una cefalea matutina, ¿no? Generalmente con vómitos, ¿no? Que aumenta en la mañana, o despierta el paciente en la noche, o es una cefalea increciente, ¿sí? Cada vez que duele el paciente más, porque ese tumor va creciendo y va produciendo hipertensión endocraniana. ¿No? Son algunas características de la cefalea epiléptica, de donde está ubicado el tumor en la clínica. ¿No? Si la parte del tumor es más que todo la parte frontal, temas conductuales, no si está en las zonas motoras, ¿no? Cambios neurológicos focales. Entonces va a depender mucho de dónde se ubica. Muy bien, entonces esto por ejemplo es lo que decimos, ¿no? Adultos, hemisferios cerebrales. Tronco del cerebelo en niños. El sistema vestibular, ¿no? Generalmente está una parte que se llama el ángulo otocerebeloso, ¿no? Donde acaba o emerge de alguna forma el octavo palpable. Y finalmente acá puede crecer un tumor, que anteriormente le llamamos al famoso neurinoma de la músculo, ¿no? Ahora se llama schwannoma, no es lo mismo, es el mismo tumor, sino que ha cambiado de nombre. Y ese tumor puede crecer y puede de alguna forma comprimir a la salida de los nervios, ¿no? Generalmente el octavo craneal y provoca trastornos de audición y también trastornos de la marcha, porque finalmente acuérdense que nuestro octavo craneal tiene una función auditiva y una función vestibular, ¿no? Tiene doble función. ¿Ya? Entonces estos son los famosos schwannomas. Muy bien, de ahí tenemos el astrocitoma, ¿no? Que decíamos que son derivados de la línea astrocítica, ¿no? Y que de este es el más frecuente, este es el tipo de tumor más frecuente en niños. Son los astrocitomas pilocíticos, que describíamos que según la clasificación de la OMS son del grado 1. Y mayoritariamente son de buen pronóstico, ¿no? Son quísticos y generalmente con cirugías oculares. Entonces, es frecuente. Y lo otro que dijimos son severos, ¿no? Ya tenemos las características que hemos conversado en ¿no? Es el tumor benigno más frecuente en niños, generalmente buen pronóstico, se localiza más que todo en el cerebro, y según la clasificación de la OMS es un grado 1, que significa de buen pronóstico. Entonces, son las características. Acá tenemos acá nuestro cerebro, y acá tenemos nuestro astrocitoma pilocítico. Esa es la característica de este. Y de ahí, lógico, según la OMS, van cambiando de nombre y lógico el pronóstico es mucho peor. Entonces acá el grado 2 es el astrocitoma fibrilar, ¿no? Acá cambia un poco el pronóstico, ¿por qué? Porque decíamos el tipo 1 es buen pronóstico, acá de alguna forma son infiltrantes, ¿no? Suele ser todavía con cirugía. Entonces estos pronósticos generalmente la sobrevida es de a 5 años. Y que otra característica que pueden evolucionar, tal vez de un grado 2 migrar a un grado 3 o migrar a un grado 4. ¿Sí? Pueden evolucionar a otro tipo de cánceres mucho más agresivos. Ok, estos son los astrocitomas fibrilares, que generalmente estos astrocitomas fibrilares ya no los vamos a ver sobre todo en niños, sino en la parte de adultos, por eso que su ubicación ya no es tanto en tronco y en cerebelo, sino más que todo en la parte superior de la corteza, ¿no? Acá hay alguna forma de lo en la parte ventricular. Y de ahí tenemos los astrocitomas grado 3 y grado 4. El grado 3 es el anaplásico y el grado 4 es el glioblastoma múltiple o glioblastoma multiforme. Estos tumores son mucho más malignos, ¿no? Generalmente, si decíamos en el anterior, en el grado 2, el pronóstico de vida es 5 años, esto es hasta 1 año hasta 2 años, ¿no? Son mucho más agresivos, Desgraciadamente, estos pacientes que tienen diagnóstico de este tipo de tumores más en el glioblastoma multiforme, o los que yo he podido ver, su supervivencia de vida es 6 meses, 8 meses. No es mucho, ¿no? Tienen generalmente poca supervivencia, ¿no? Entonces, esto es la parte de los astrocitomas preolíticos. Esto es un tumor pequeño, ¿no? Digamos pequeño, ¿no? Generalmente los tumores son grandes, pueden pasar la línea media, ¿no? Y hacerse grandes tumores, ¿no? De ahí tenemos los oligodendrogliomas. Son otro tipo de tumores, ¿no? Que son de alguna forma
va a depender del oligoastrocitoma, son de comportamiento intermedio, pero la característica de estos tumores es que son o se calcifican rápidamente. Por lo tanto, al calcificarse, estas zonas se ponen en calcificación. Por lo tanto, estas zonas calcificadas son zonas que se pueden volver ¿qué? El tumor que más convulsiona, o el que más se calcifica, o el que más convulsiona es el oligodendroglioma. ¿Ya? Esa es la característica de este tumor. ¿Ya? Entonces yo veo acá una tomografía que nos toca en la parte de la mejoración, se le pone contraste y generalmente a veces puede haber imágenes blanquecinas y blancas, que son imágenes de calcificación. Esa es la característica de este tumor. ¿Ya? De ahí decíamos que el tumor más frecuente benigno en adultos era el meningioma, y que esto es más frecuente que el infecto, ¿no? Hasta desde la parte del tiempo. Entonces, estos tumores de alguna forma también pueden calcificarse, ¿no? Igual que los oligodendrogliomas. Y que estos tumores generalmente son benignos, ¿no? Generalmente son extirpables quirúrgicos, ¿no? Y más algunos son pequeños, hasta se observan, no sé, gracias se operan. Pero mayoritariamente, es decir, este es un tumor con buena evolución clínica. En este caso no es característica porque mayoritariamente como son de la meninge son tumores algo así. En este caso es un tumor mucho más grande, un meningioma mucho más grande, que finalmente eso sí está produciendo una gran edema cerebral y hipertensión endocrinal. Todo esto que vemos acá es edema cerebral. Todo lo que incumbe, ¿no? Está derivando de la línea media, todo esto nos habla de que hay hipertensión endocrinal. Entonces, son características que podemos observar. La mayoría no son así, son digamos benignos pequeños. De ahí tenemos los tumores secundarios, ¿no? Primarios y secundarios, que podemos ver nosotros como características, ¿no? Por ejemplo, los astrocitomas, miomas que hemos conversado, los meningiomas, los teratomas que son de células terminales y los granuloferiniomas que son de una forma muy frecuente en tumores que producen tumores superficiales, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y los secundarios que son metastáticos. ¿Ah? De acuerdo a los tumores, ¿no? De acuerdo a las características histológicas, ¿no? Van a tener de alguna forma las características microbiológicas y lo que generalmente van a producir estos tumores son hipertensión endocrinal, ¿no? Y todos los diagnósticos diferenciales que podemos tener en estos casos, ¿no? Y el diagnóstico mayoritariamente tenemos la parte de factores de riesgo, la parte de la historia clínica, signos clínicos, examen neurológico, pero siempre nos vamos a ayudar de qué? De una tomografía o resonancia cerebral, ¿no? Para poder ubicar adecuadamente la característica. Tumor, mutación, todo eso. Por ejemplo, si fuera la parte, si el tumor, hoy podemos escuchar que el tumor es el cerebelo o el tronco, mucho más que una resonancia, y si es en corteza, mucho más medida la tomografía. Es una característica propia de la tomografía. Ahí no se puede ver bien en la tomografía, ¿no? O sea, la tomografía no se ve bien. Posterior. La fosa posterior es que se ve bien con resonancia, ¿no? Define mejor detección de edema, mejor detección de cambios vasculares, mejor detección de reacciones anatómicas neoplásicas, ¿no? Entonces, la resonancia, digamos, ayuda mucho más, pero a veces en emergencia no lo vas a tener, porque utilizamos generalmente la tomografía. Lo que voy a hacer un diagnóstico más fino, tal vez el paciente ya hospitalizado, no podría ser una resonancia. Pero no es el primer examen. Generalmente lo que hacemos es la parte de tomografía. ¿Ya? ¿En el hospital pueden tomar resonancia? No, por eso que generalmente el primer examen que se pide es la tomografía, porque es mucho más fácil tener tomografía que una resonancia. Probablemente ustedes que están rotando ahorita por los hospitales ven que la imagenología que tienen los pacientes es tomografía, ¿no? Mucho más una ecografía, porque es práctico, o una tomografía, pero la parte de resonancia es mucho más complicado. Aparte que es mucho más caro, una tomografía tiene costa de 200, la resonancia es 200 soles, ¿no? La parte de precios también incluye, y eso a veces no los necesito de cubre. Entonces, ¿qué nos interesa en la parte de ojo hasta lo que hemos llegado? La parte terapéutica, la parte oncológica, ¿no? Porque como digo, se lo van a ver en oncología, que es el curso que lo ven en el último ciclo, y la parte de tratamiento quirúrgico que lo van a ver en neurocirugía. Entonces, todo lo que hemos conversado, la parte clínica, diagnóstica, terapéutica, ¿ya?
Acá sí, chicos, enfermedades